Muy buenas tardes, bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Seguimos como todos los días en este espacio universitario conociendo sobre el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, dando seguimiento a esta pandemia que nos tiene ya desde hace varios meses en alerta, pero también abordando bastantes temas o distintos temas que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Sabemos que para evitar los contagios una de las principales medidas fue la falta de movilidad. Pero ¿qué sucede si esto lo trasladamos a nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con la reducción de actividad? Pues sucede que algunas actividades que pueden resultar muy sencillas, como levantarnos o sentarnos, podría ocasionarnos algún malestar. Así que esta tarde estaremos conversando sobre afecciones lumbares y cómo afecta principalmente a las personas en tiempos de pandemia y de confinamiento. Esto y más información en unos minutitos. Además, como todos los días, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, nuestra dosis de humor. Esta tarde también escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan desde Colombia y también seguiremos abordando temas relacionados con las afectaciones en materia de empleo en nuestro país, precisamente a causa de esta pandemia. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos como todos los días con las voces que nos indican cuál es el panorama en nuestro país, donde uno de los temas principales pues comienza a ser la preocupación por los nuevos contagios, por este rebrote. Así que nuestra responsabilidad es seguirnos cuidando, seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, y como les decimos todos los días, es indispensable el uso de cubrebocas. Vamos con nuestro resumen inicial. ¿Qué acciones podríamos tener para, si es el caso, algunas acciones que disminuyeran la actividad de las personas en la calle, o disminuir las zonas o las actividades que representan mayor número de contagios? Pero tenemos que esperar esta semana a ver si continúa la tendencia, y si es así, pues ya estamos trabajando en estas medidas. En el que tenemos entidades que están en los últimos días teniendo un incremento importante de casos. En algunas de ellas inclusive ya son signos claros de rebrote en relación al comportamiento previo o de semanas previas, y lógicamente esto contribuye a que el porcentaje de positividad nacional también en un momento determinado se incremente. En síntesis, Pfizer y BioNTech establecen en esta carta abierta que para finales de noviembre, como lo ofrecieron a México y a otros países del mundo, por supuesto, presentarán a las autoridades regulatorias todo lo necesario para las tres cosas que acabo de decir: demostrar la efectividad de la vacuna, demostrar que se puede tener manufactura sin riesgos a gran escala y que la vacuna es segura para las personas. Es CanSino, que es una vacuna desarrollada en China. Se nos reporta en estos días, el estudio clínico en curso no ha reportado efectos secundarios severos, avanza sin interrupciones o pausas. Y aquí quiero mostrarles lo que se ve en la zona azul de la gráfica. Son estas registros de las 86.338 muy lamentables, siempre muy lamentables, defunciones que han sido confirmadas por laboratorio. Sin embargo, agregamos otras más, por ejemplo, las 10.344 que no tienen una muestra o no tuvieron una muestra de líquidos respiratorios para hacer el diagnóstico por laboratorio. La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, es decir, semana tras semana hay descensos en 20 estados. Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche. No hay todavía rebrotes.
Como ya lo decíamos y lo escuchábamos durante las últimas semanas y durante las semanas que están por venir, el rebrote, las nuevas olas de contagio es un tema que estará seguramente sobre la agenda internacional. Por ejemplo, en distintas ciudades de Europa, las autoridades han dado a conocer nuevas medidas de restricción para evitar los contagios, al mismo tiempo que distintos sectores de la población pues se manifiestan en contra de estas medidas, ocasionando enfrentamientos, por ejemplo, con las policías en ciudades como Praga. Vamos a ver cuáles son las cifras y los números a nivel internacional, precisamente a raíz de la enfermedad de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las fallas en la cuarentena son en parte responsables del aumento de casos. Argentina se convierte en el quinto país en registrar más de 1 millón de casos de COVID-19. Canadá supera los 200,000 casos de COVID-19. México suma 3,699 casos y 171 muertes en las últimas 24 horas, para un recuento nacional de 854,926 contagios y 86,338 decesos. Rusia registra nuevo aumento récord con 16,319 casos. El recuento nacional se eleva a 1,431,635. Polonia informa 9,291 nuevos contagios, su segunda cifra diaria más alta. Irán reporta 5,039 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, su aumento diario más alto desde que inició la pandemia. Turquía suma 2,026 nuevos casos, su cifra diaria más alta desde principios de mayo. Lombardía, en Italia, suma 1,687 nuevos contagios, la mayor cifra diaria entre las 20 regiones del país. Filipinas registró 1,640 nuevas infecciones, su aumento diario más bajo en 4 semanas. China reporta 19 nuevos casos, todos ellos importados. Singapur planea implementar pruebas rápidas de COVID-19 para eventos como bodas y conferencias de negocios. Se busca reabrir aún más su economía. Irlanda anuncia la implementación de un nuevo bloqueo por coronavirus, emitiéndose la orden nacional de quedarse en casa. Y uno de los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia es la importancia de compartir el conocimiento, de compartir consejos que nos permitan actuar responsablemente. El doctor Carlos Rosales sigue respondiendo sus dudas y los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla, y nos da consejos prácticos que podemos aplicar día con día. Esta tarde nos habla sobre las medidas que debemos tomar al regresar a casa. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Juan nos dice: si regreso de la calle, ¿me debo aplicar un desinfectante y luego meterme a bañar? ¿Y ya dentro de mi casa debo seguir usando el cubrebocas? Bueno, cuando usted regresa de la calle, ¿sí?, el aplicar desinfectante a las personas, ya hemos comentado, no tiene efecto. No tiene sentido desinfectar a las personas. Lo que sí es importante es que cuando llegue de la calle se lave las manos muy bien. Y si se siente incómodo, puede cambiarse de ropa. Ya dentro de la casa, el uso de la mascarilla es recomendable solo si está usted cerca de personas que se sospeche pudieran estar infectadas o que han llegado de visita de otros lugares que usted no sabe dónde estuvieron. En todos los casos, ¿sí?, la mejor prevención es la distancia. El virus va a aparecer en las gotitas que las personas infectadas expulsan. Si usted se mantiene a 2 metros de las personas, es prácticamente seguro. Si va a estar a menor distancia de eso y las personas no han estado conviviendo con usted, sería bueno mantener la mascarilla aún dentro de la casa. En todos los casos, lo mejor es ventilar la habitación, tratando de que las ventanas se abran para formar una corriente de aire, lavarse las manos frecuentemente, y si las personas no son las mismas con las que convivimos, sí, use la mascarilla. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Gracias, doctor. Pues algunas de estas medidas en realidad son hábitos que ya tendríamos que tener más que aprendidos. Y bueno, vamos con nuestros especialistas universitarios. Sabemos a raíz de las investigaciones hechas por especialistas que a partir de los 30 años es común que las personas padezcamos dolores de espalda que puedan ser incluso tan fuertes que ocasionen el ausentismo laboral. ¿Qué ha pasado con estas afecciones lumbares durante esta pandemia donde la movilidad se ha disminuido? Esta tarde platicaremos de estos temas con nuestra invitada de hoy. Se trata de la maestra Adriana del Carmen Echevarría González, quien es profesora de la licenciatura en fisioterapia de la ENES León y también es responsable del área de fisioterapia geriátrica de esta misma licenciatura. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Un gusto saludarte en este espacio universitario. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Pues es común que escuchemos efectivamente, entre más edad tienes, pues que hay algún tipo de molestia. La espalda es un dolor, digamos, que puede ser como muy constante, pero ¿por qué no empiezas explicándonos exactamente en qué consiste la lumbalgia, cómo reconocerla? Claro que sí, Rosa, con gusto. Bueno, la lumbalgia en realidad es un síndrome doloroso, lo cual implica que es bastante complejo, tiene un origen multifactorial. Si bien sabemos que típicamente genera un dolor específico en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, esta puede irradiarse a la zona glútea y puede irradiarse al trayecto de las piernas. Puede implicar también lesiones nerviosas periféricas que provoquen molestias agregadas. Entonces, es un complejo dolor que va a implicar no nada más una parte biológica, sino también psicoafectiva del individuo. Vamos a ir platicando qué significa esto exactamente y cuáles son las afectaciones a otros muchos niveles, pero empecemos por ahí. Hablaba ya de los nervios y de esta parte baja de la espalda. ¿Cuáles son los órganos, las partes del cuerpo que pueden resultar afectadas? ¿Músculos, arterias, huesos? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de lumbalgia? Claro. Al ser un segmento complejo de nuestro cuerpo, este puede implicar desde las partes más fáciles, que serían las zonas blandas de nuestro cuerpo, los músculos, pero también puede implicar a nivel de los ligamentos de las articulaciones de las vértebras o a nivel de la propia articulación de las vértebras. Entonces también puede darse por situaciones como discos intervertebrales que pudieran protruirse o incluso puede darse por tumores también. Entonces las situaciones infecciosas también pueden afectar a la espalda. Entonces las causas son tan diversas que a veces es muy complejo determinar un diagnóstico. Muchas de las lumbalgias, al no poderse determinar la etiología, se determinan como lumbalgias inespecíficas. Entonces, es difícil conocer de repente qué puede ser el que esté provocando el dolor, porque además pueden combinarse muchos de estos factores. Entonces, lo primero que debemos identificar o reconocer es que sea en la parte baja de la espalda. Sin embargo, dependiendo de qué puede extenderse a otras áreas del cuerpo. Hay como distintos tipos de lumbalgias, hay niveles, o cómo identificar estas distintas posibilidades de tener un dolor muscular. Claro. Reconocemos principalmente la lumbalgia por el periodo de evolución. Cuando hablamos con un periodo menor a los 3 meses, hablamos de una lumbalgia aguda. Tres meses, para ir identificando, 3 meses a partir de que se siente, digamos, la primera molestia. Inicia la molestia, exactamente. Okay. Y posterior a estos 3 meses, nosotros ya hablaríamos de una lumbalgia crónica. Muchas veces la lumbalgia aguda se desata por un episodio que puede ser muy reconocido. A veces las personas se agachan a tomar algún objeto y el peso no lo saben cargar, y entonces en el momento de reincorporarse sienten esta molestia muy, muy concentrada en la zona baja de la espalda, ¿no? Entonces, en esas ocasiones es más fácil reconocer la lumbalgia. Sin embargo, la crónica puede ir empezando con pequeñas molestias a lo largo del día que con el paso del tiempo se van incrementando y llega el momento en que ya nuestro cuerpo cede ante el estrés mecánico de los tejidos y entonces se presenta el dolor ya de una manera constante. Entonces también la lumbalgia crónica puede ser presentada de esta manera, o en algunas ocasiones esta lumbalgia aguda que no se trató de manera adecuada llega a progresar y se convierte en crónica.
Pues vamos a centrarnos un poquito precisamente en las causas, porque es común, digamos, entre los mexicanos que, digamos, no pasa nada, fue una molestia y seguramente pasará. Y en situaciones como esta de lumbalgia, pues nos acabas de decir que es muy delicado, porque a partir de 3 meses se puede convertir en una enfermedad o en un padecimiento crónico. Comencemos o especifiquemos esto de las causas. Uno decías que son las malas posturas. ¿Cuáles son las otras causas que se pueden relacionar con este padecimiento? Adriana. Claro que sí. En realidad se han reconocido cerca de 56 causas probables de la lumbalgia. Quiero aclarar que estas causas por sí mismas no van a desatar un episodio de lumbalgia, pero la combinación de estos factores puede incrementar el riesgo de que padezcas lumbalgia. En el caso de las más importantes, pues tenemos que el sedentarismo puede llegar a provocar que tengamos una mala condición física y un mal sistema musculoesquelético que no esté preparado para poder responder ante las demandas diarias. Esto además puede repercutir de manera secundaria en otras cuestiones, como el hecho de que aumente el índice de masa corporal y podamos llegar a padecer obesidad, que es otro de los factores que pueden provocar incontinencia. Actualmente tenemos una situación en la que el home office nos obliga a pasar pues, bastante tiempo sentados frente a un computador, y combinándolo con el hecho de que nuestro tiempo libre de ocio por el confinamiento se puede convertir también en actividades que deriven a estar también sentados, como mirar la televisión, pasar el tiempo en redes sociales, o en el caso de los jóvenes, estar en los videojuegos, pues pueden aumentar el tiempo que pasamos diarios sentados inmóviles y que van generando estrés sobre nuestro cuerpo, ¿no? Es importante también que sepamos que no por el hecho de estar sentados voy a sufrir lumbalgia, sino que cuando yo me siento en malas posiciones, es decir, que adopto posiciones que estresen a mi cuerpo porque no son ergonómicas, pues entonces es cuando empiezan las consecuencias musculoesqueléticas. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, ¿te acostumbras a esta mala postura? ¿Hay algo que se inflama? ¿Hay algo que se oprime? ¿Qué es lo que sucede internamente que hace que aparezcan estas molestias, Adriana? Claro, lo que sucede es que se genera un estrés en los tejidos. Estos tejidos están sometidos a una tensión constante y al estar sometidos a una tensión constante y no darles el descanso, empiezan a fatigarse. Cuando estos tejidos se fatigan, ceden ante estos estreses y entonces empiezan a manifestar síntomas. El más típico pues es el dolor. Puede llegar a inflamarse cuando se tratan de movimientos repetitivos que son extremos e inadecuados, como por ejemplo el estar constantemente rotando o flexionando el tronco, y entonces estos pequeños movimientos pueden hacer que los factores se vayan agregando para que al final padezcas mayor intensidad de los problemas que conllevan una lumbalgia, ¿no? Evidentemente no nada más vamos a tener una repercusión en la zona lumbar, sino que también podemos llegar a tener por las mismas posturas repercusiones en otras partes de nuestro cuerpo, como pudieran ser el cuello, como pueden ser los hombros o incluso las muñecas, porque al estar pasando tiempo escribiendo, por ejemplo, en el computador y no tener los aditamentos adecuados para hacerlo, pues pueda provocar que el apoyo que estamos generando constantemente en estas estructuras o las posiciones forzadas de estos segmentos puedan llegar a generar este tipo de sintomatologías. ¿Estas reacciones están directamente ligadas o no con la lumbalgia? Porque lo que te quería preguntar es si hay algunos otros padecimientos que pudieran estar, digamos, relacionados o que pudieran confundirse con estas molestias lumbares. En cuestión de la lumbalgia, como es una zona muy grande y la lumbalgia sabemos que puede combinarse también con dolor en la parte de la zona glútea o de la parte de la pierna, pueden llegar a confundirse con otros padecimientos específicamente de la zona sacroiliaca. Entonces, la sacroileitis es una patología que puede estar muy involucrada con la lumbalgia y que en algunas ocasiones puede llegar a confundirse una con la otra. Sin embargo, el hecho de que nosotros mantengamos la columna en cierta posición, pues va a repercutir en el resto del posicionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una mala posición lumbar pues puede llevar implícito que por compensaciones pues yo genere una tensión también excesiva en la parte del tórax, por ejemplo, o si estoy realizando un trabajo sedente sobre computadoras o similar,
pues entonces también por estar realizando estas actividades, pues lleve a una posición mis hombros inadecuada, ¿no? Que de alguna manera el estar sentado pues va a implicar todas estas articulaciones. Oye, deberíamos estar pues siempre atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, porque pues evidentemente son reacciones, como dices, de una mala postura, de largos periodos en una mala posición, pero principalmente o pensando en lo que está ocurriendo durante este confinamiento, que pues nos hemos obligado a estar en otras circunstancias que no eran las habituales, quizá en un lugar en el que no es el más cómodo, en una posición por la luz, por las computadoras, la falta de movilidad. ¿Cuáles son estas primeras señales a las que debemos estar muy atentos, principalmente en tiempos de pandemia, pero bueno, sabemos que siempre debemos hacerlo así? Bueno, una de las primeras señales evidentemente es el cansancio. Cuando empezamos a sentir este cansancio en la zona lumbar o incluso un cansancio físico general, pues ya nos puede hablar de que nuestro cuerpo ya está manifestando las primeras señales de estrés o de sufrir este estrés mecánico en las articulaciones o en los músculos. Entonces, después de que se da esta sensación de cansancio, puede prolongarse y llegar a presentarse las primeras molestias, esa sensación pequeña de dolor. Y cuando esta pequeña sensación de dolor se manifiesta es cuando debemos, incluso antes de que esta se manifieste, deberíamos de empezar a generar medidas correctivas para no llegar a padecer el dolor lumbar. Porque en el momento en que ignoramos estas primeras señales, pues nuestro cuerpo va a manifestar ya una disfunción. Entonces llegará el dolor lumbar con toda su expresión y pues entonces en este momento ya va a ser más difícil generar estrategias de prevención. Oye, háblanos de los sectores de los grupos de población que pueden resultar más afectados o que pueden ser más vulnerables a estos padecimientos, Adriana. Claro que sí. En realidad, todos los individuos pueden padecer lumbalgia, desde los niños hasta los adultos mayores. Sin embargo, en la población en general, a partir de los 30 años hasta aproximadamente los 50 años, es cuando se presenta más frecuentemente. En el caso de la población adulta mayor, pues tenemos que para ellos es básicamente la segunda causa de consulta a nivel de sector médico, ¿no? Las lumbalgias. Y pues se estima que aproximadamente entre el 50 y el 80% de las personas alguna vez en nuestra vida llegaremos a sufrir también lumbalgia. Oye, y una vez que tienes lumbalgia, ¿es un padecimiento que llega para quedarse o que se puede controlar o que se puede atender? Brevemente, más adelante hablaremos de los tratamientos y de cómo prevenir, pero digamos que para terminar este bloque, una vez que tienes lumbalgia, ¿se va a quedar siempre ahí? ¿Hay algunos órganos, sistemas que quedan afectados o se pueden recuperar completamente? Bueno, en este caso es muy importante tu pregunta porque una vez que se presenta el primer episodio de lumbalgia, tienes posibilidades de volver a sufrir lumbalgia recurrentemente. Esto es importante que se considere porque si tú te tratas bien en la primera ocasión y generas cambios de estilo de vida que eviten que vuelvas a presentar un segundo episodio, pues van a disminuir las posibilidades que llegues a generar una discapacidad por lumbalgias recurrentes, es decir, por una cronificación de uno de estos episodios. Pues vamos a regresar para platicar de cuáles son todas estas características de las enfermedades crónicas, de la importancia de modificar hábitos, de identificar las causas y de nuestra responsabilidad, como decíamos, de escuchar nuestro cuerpo. Y regresaremos precisamente para hablar de cómo se debe realizar este primer tratamiento a la primera llamada de atención por algún malestar en la espalda. Y también los invitamos a que se queden porque después de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales, tenemos Jacobo Dayan, tenemos humor y mucho más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y durante este largo confinamiento no solo la escuela y el trabajo se han vuelto experiencias virtuales, sino que la cultura se ha volcado precisamente en experiencias virtuales. Vamos con las opciones que tenemos para los próximos días.
Mediante una transmisión en vivo, mañana se llevará a cabo La Infección en la Ópera, jornada organizada por el Festival El Aleph, que presenta mesas de reflexión y charlas con diferentes artistas y creadores de este género, quienes harán una retrospectiva de cómo las infecciones y las epidemias han inspirado distintas creaciones a lo largo de la historia. Además, analizarán cómo la situación actual ha afectado diversos aspectos de las artes escénicas. El escritor Felipe Garrido nos acerca a la poesía desde su experiencia a través de la aplicación de una técnica para realizar una lectura poética. Un poema al día, una estrategia para amar la poesía, es una especie de clase donde el ensayista, cronista y profesor jalisciense explica el sustento teórico de este método que tiene como objetivo lograr que la poesía llegue a un público más amplio. Videos, imágenes y códigos son utilizados para explorar lenguajes, palabras y algoritmos de la web que lleva por nombre Nadar. Ahí se recopilan materiales visuales que parten de la programación básica y que se podrán observar a través de Casa del Lago Virtual para experimentar los alcances y las posibilidades que proporciona este software creado por Olivia Jack. La interacción no se detiene aún en tiempos de pandemia, hablando por supuesto de cultura. Y vamos enseguida con la reflexión de Jacobo Dayan, quien se trasladó a Colombia y desde allá nos habla, por ejemplo, de las medidas que han sido mucho más estrictas en esta ciudad, en este país sudamericano, precisamente para contrarrestar los efectos y para disminuir los casos de contagio por COVID-19. Te escuchamos. Buenas tardes. En esta ocasión me encuentro en Colombia, en Bogotá, y me parece interesante hacer algunas reflexiones sobre cómo se está manejando la pandemia en esta ciudad, en este país. Las cifras de muertos en Colombia rondan los 29,000, con una población aproximadamente un poco menor a la mitad de la mexicana, es decir, por habitante tienen en Colombia menos fallecimientos. Han tomado medidas mucho más enérgicas para contener la pandemia y me gustaría reflexionar sobre algunas de ellas. Primero, el país estuvo cerrado a los vuelos internacionales e incluso los vuelos nacionales hasta finales de septiembre y recientemente se han abierto las rutas, repito, tanto nacionales y algunas rutas internacionales. Para poder ingresar al país, el gobierno de Colombia pide a cada viajero que se haga una prueba de COVID con una máxima antigüedad de 4 días antes de ingresar a territorio colombiano para asegurarse que los viajeros no porten o no portemos el virus a la entrada al país. Repito, 96 horas de anticipación. Lo que puedo observar es que hay un uso generalizado de cubrebocas en las calles bogotanas y han iniciado incluso el retorno a oficinas públicas en un modelo de 30-70, 30% del personal de manera presencial y 70% de manera remota. Incluso algunas escuelas han iniciado ya, sobre todo escuelas privadas, actividades de manera parcial en el país. Algo interesante resulta en los registros que se están haciendo en algunos restaurantes. Por ejemplo, cuando uno entra a un restaurante, registran, además de la temperatura y otros datos, registran los números de celular de cada una de las personas que entramos, por si llegara a haber algún brote en esas horas, en esos días, del personal del restaurante, comunicarse personas que estuvimos dentro del restaurante. A pesar de todas estas restricciones, se puede observar un movimiento todavía muy precario en las calles. En los fines de semana aumenta, pero las calles no hay el movimiento que se observa en la Ciudad de México. Y otra de las cosas interesantes que han implementado es el manejo de una app en el celular de manera voluntaria, no es obligatoria, donde se va registrando los lugares donde uno va estando a las distintas horas y avisa si es que hay algún caso de contagio cercano, ya que uno va registrando las condiciones de salud todos los días. Me parece que el caso colombiano es un caso interesante, aunque las cifras no son
drásticamente inferiores que México. Hay una reducción importante. La pandemia de alguna manera está más o menos controlada y lo que podemos ver es que hay política pública muy diversa alrededor del manejo de la pandemia que podríamos analizar si en México está haciendo de la manera correcta. Seguiré unos días por acá y comentando lo que está ocurriendo de la pandemia en el hemisferio. Buenas tardes. Interesante acercarnos a esas distintas realidades que se viven dentro de un mismo continente que es el nuestro, donde la pandemia ha golpeado fuertemente, principalmente a causa de las desigualdades que se viven en estos territorios. Y bueno, así como el coronavirus no conoce fronteras, el humor tampoco. Es tiempo de conocer la dosis que nos prepararon para esta tarde Dani Quino y su equipo. Tecnología, entretenimiento y buen humor se dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que comience con nosotros este último bloque aquí en la UNAM Responde, y lo comenzamos precisamente con una pieza preparada por los chicos de Trending, donde nos acercan a esta crisis de empleo que se vive en nuestro país a causa de la pandemia. Estamos ante uno de los peores años desde 1932 en materia económica en nuestro país. Cuando te da ese miedo, buscas el apoyo de otras personas. ¿Cómo haces? Entonces, en general los salarios no alcanzan para contratar otra asalariada en condiciones. Entonces el riesgo también es que además tanto Pemex como el país pierdan el grado de inversión. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos se encuentra en una situación muy difícil cuando México saldrá de la crisis. El COVID ha resultado en la mayor crisis económica y social y ha revelado problemas estructurales del modelo de desarrollo de la región. Muchos países, como lo vamos a ver ahora, son el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas de los contagios. La crisis sanitaria en la que continuamos viviendo a consecuencia del COVID-19 continúa causando estragos y ha dado un gran golpe económico a muchos países, y México no es la excepción. 8 empleos por minuto se están perdiendo. Esto significa más de 12 millones de empleos perdidos, una cifra que va en aumento. Esta cuestión afecta a la economía porque de inmediato se resintió en el empleo. La gente de inmediato empezó a perder sus empleos, no solo por el confinamiento, sino también porque muchas empresas tuvieron que cerrar, o mucha gente definitivamente pues, por condiciones sanitarias pues, tuvo que encerrarse. Entonces cayó el empleo y también en consecuencia cayeron los salarios. Desigualdad y pobreza son los dos factores que impactan en el descenso de la economía mexicana, una de las crisis más agudas que ha sufrido nuestro país en 20 años. La población mundial que vive en pobreza extrema podría aumentar a 90 millones de personas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Brasil, Perú, Argentina y México entre los países más afectados económicamente de América Latina. América Latina ha sido uno de los continentes más desprotegidos del mundo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí no hay empleos
que se abran anualmente, ¿verdad? Como decíamos hace rato. Aquí no hay una política de salud, ¿no?, planificada, ¿verdad?, que dé abasto a toda la población. Aquí no hay una política de empleo constante y permanente a toda la población, ¿verdad? Aquí tampoco tenemos prestaciones sociales para todos los trabajadores. Los impactos van en caídas en el crecimiento de la actividad económica, que va desde cerca del 3% hasta el 12% en el caso más extremo, ¿no? En México va a ser una caída de alrededor del 9% este año y una recuperación de, según el modelo econométrico que tenemos en nuestro instituto, 2.6%, alrededor de 2.6% a 3% la recuperación en el próximo año. Actualmente, 7 de cada 10 son los empleos perdidos, más de 1 millón los despidos y plazas perdidas consideradas como permanentes, difíciles de conseguir y también de recuperar. El mes de abril fue registrado como el más alto, con 555.247 empleos perdidos, datos arrojados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, progresivamente comienza una ligera recuperación con la creación de 92.400 empleos formales en el mes de agosto. No solo la pérdida de empleo ha sido una consecuencia de esta pandemia, también la caída de los salarios en los bolsillos de los mexicanos, ya que únicamente 46% de empresas se han mantenido pagando el total del sueldo, de acuerdo con un estudio realizado por la Online Career Center OCC Mundial. A la par, también se prevé un ajuste en los salarios y en las prestaciones, esto a falta de convenios y apoyos fiscales al empleo. Se le llama precarización del empleo. Mantienes tu empleo, quizás los que lo recuperen lo van a recuperar, pero quizás no en las mismas condiciones. Quizás un salario más bajo, quizás perdiste prestaciones, o te tienes que emplear de manera informal porque esa es una salida inmediata. Entonces sí, el mercado de trabajo en México va a tener una afectación muy grande. Esta tarde, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos explica en muy poquito tiempo qué significa este llamado síndrome de la cabaña. Escuchemos. Tras varios meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, es necesario retomar poco a poco las actividades que antes realizábamos, pero de manera distinta. Es la nueva normalidad. Sin embargo, el riesgo de contagio sigue presente, por lo que muchas personas experimentan miedo o rechazo ante la idea de salir de casa. Los psicólogos lo han llamado síndrome de la cabaña y aunque no está tipificado como trastorno mental, es importante reconocerlo y atenderlo. Se manifiesta de manera similar al cuadro de ansiedad y las personas con condiciones preexistentes son más susceptibles a padecerlo. Nos hemos hecho a la idea que nuestro hogar es el espacio más seguro, por lo que salir, utilizar el transporte público o reincorporarse al trabajo presencial puede generar una sensación de descontrol, desconfianza, miedo y estrés. Es normal experimentar estas emociones, pero no hay que dejar que nos paralicen. Para enfrentarlo, los psicólogos recomiendan establecer metas pequeñas y graduales para contrarrestar el miedo. Conversar con seres queridos o buscar acompañamiento profesional también puede ser de gran ayuda. Recuerda que en estos tiempos difíciles nuestros mejores aliados son los equipos de protección y las medidas sanitarias. Lo más importante es tu salud. Evitemos tener miedo, pero lo que sí es muy importante pues es tomar las medidas de prevención que ya conocemos. Y es momento de retomar nuestra conversación con la maestra Adriana del Carmen Echevarría, quien es docente de la licenciatura en fisioterapia de la Inés León y también cuenta con una maestría en proyectos educativos visuales. Adriana, pues nos quedamos en el primer bloque de entrevista con un tema en verdad importante porque puede tener repercusiones en la vida futura, que es tratar de buena manera estos primeros síntomas, esta primera aparición para no tener repercusiones a largo plazo. ¿Cómo identificarlo? Es decir, ya nos diste bastantes señales de cómo se puede sentir y lo importante que es acudir a tener una revisión, una atención médica. ¿Cómo se debe llevar a cabo este primer tratamiento, estas primeras consultas, Adriana? Bueno, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es buscar la atención. En este caso, se encuentra paradójicamente, se han empezado a reportar en otros países que están cruzando con la misma pandemia, una situación extraña. Si bien en nuestro país, por ejemplo, en 2017, el IMSS reportó cerca de 300,000 consultas por este motivo y alrededor del 10 al 15% de las incapacidades se debían
al dolor lumbar. En esta ocasión, otros países han reportado que tenían estos mismos números elevados. Sin embargo, el miedo de acudir a los hospitales, a los servicios de urgencia cuando el dolor lumbar era muy intenso, o a las consultas con el médico general cuando el dolor lumbar era crónico y era un poco tolerable, pues entonces vamos a ver qué sucede en nuestro país, ¿no? con estos números. Sin embargo, pues podemos acudir a estos servicios de atención y ellos nos van a dar ciertas recomendaciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria para poder disminuir el riesgo de padecer lumbalgia y ayudarnos a que esta lesión no se complique aún más, ¿no? ¿Prefieres empezar entonces por los consejos para prevenir estas alteraciones en nuestro cuerpo? Te escuchamos, Adriana. Claro que sí. En casa es muy fácil realizar ciertas actividades porque lo más importante es eliminar todos los factores que nos generen un riesgo. Evidentemente el sedentarismo es uno de los principales que debemos de combatir y para esto pues se recomienda la actividad física. El hacer ejercicio regularmente siempre va a ser sano y el que estemos confinados en casa no impide que podamos realizar ejercicios adaptados a los espacios con los que contamos. En cuestión del home office, pues es importante que evitemos pasar demasiado tiempo sentados en malas posiciones y hacer pequeños movimientos que nos cambien de posición. A veces esto lo hacemos de manera inconsciente. Cuando empieza una molestia, cambiamos de posición o nos levantamos para evitar ese dolor, ¿no? Pero es importante no pasar más de 30 minutos en la misma posición, sobre todo si esta posición es incómoda, ¿no? Adecuar nuestro espacio, utilizar una silla que sea ergonómica, que nos permita apoyar los pies en el suelo, que nos permita de vez en cuando generar un reclinamiento de nuestra espalda y de esta manera eliminar un poco el estrés sobre la misma, ¿no? Entonces, situaciones como estas pueden ser llevadas aquí en casa sin ningún problema. Adriana, mencionas esto y recordaba lo que nos mencionabas hace unos minutitos de lo que sucede en otros países. En México quizá es una constante el no acudir a especialistas. ¿Con quién debemos acudir en caso de presentarse estos síntomas y en qué momento es lo más adecuado? Claro que sí. Bueno, el manejo de la lumbalgia es multidisciplinar. Realmente lo puede llevar a cabo desde el médico familiar con las recomendaciones farmacológicas pertinentes y posteriormente también están los fisioterapeutas que van a llevar a cabo una serie de pautas condicionadas o personalizadas a cada paciente para poder realizar ejercicios que no lastimen más al paciente, sino que al contrario lo puedan ayudar a generar una estabilidad en la zona lumbar que le permita combatir el dolor. Entonces, recomendaría muchísimo también que se lleven a cabo situaciones propias o personales como el cambio de hábitos. Es muy importante el cambio de hábitos porque a pesar de que tú vayas con el médico y vayas con el fisioterapeuta y lleves tu tratamiento multidisciplinario, si no pones de tu parte y no empiezas a generar estos cambios de hábitos, pues por mucho que sigas yendo a este tipo de terapias, pues va a seguir perpetuándose el problema porque no se elimina de base, por ejemplo, el hecho de que no estés realizando actividad física, que tengas una obesidad o que estés generando un estrés mecánico constante en tu columna por una mala posición mientras trabajas. Tú eres fisioterapeuta, entonces identificamos que además de detectar estos padecimientos, lo que es su especialidad, es todas estas alternativas de tratamiento para corregir la molestia. Así es. Nosotros usamos algo llamado higiene postural, que lo que busca es que las actividades cotidianas que realizamos se realicen de una manera segura para la zona lesionada. De esta manera brindamos una protección y adoptamos ciertas estrategias para que esos movimientos disminuyan la carga de estrés que se generan sobre estas articulaciones. El objetivo de nosotros no es evitar el movimiento, porque la inmovilidad tampoco es sana, sino que de alguna manera este movimiento se dé de manera segura para que progresivamente podamos recuperar la movilidad normal. Dentro de este campo de higiene postural se clasifica lo que muchas personas conocen seguramente, que es la higiene de la columna, ¿no? El poder llevar a cabo actividades como el tender la cama, como levantar objetos, empujar objetos y todo este tipo de situaciones, incluso las recomendaciones de cómo posicionarse
durante la noche para dormir, pues pueden ayudar a aliviar la sintomatología. Entonces podemos identificar básicamente 3 tipos de tratamientos para atender estas afecciones, que son cambio de hábitos, los ejercicios de rehabilitación y los medicamentos. Estos tratamientos, ¿qué tan largos, o sea, más bien, son tan largos dependiendo cómo sea la lesión? ¿O hay un factor o algún periodo determinado que pueda ser como promedio? Van a depender mucho de cómo el paciente haya sido afectado. Es decir, hay diferentes intensidades o gravedades de lumbalgia. Hablábamos ya de los periodos de tiempo y cómo estos periodos de tiempo pueden implicar una cronicidad. El hecho de que un paciente llegue a una lesión crónica, pues ya va a implicar también que puedan haberse alteradas situaciones psicosomáticas y tal vez presenten una combinación de estrés y depresión. Cuando esto se presenta que va muy de la mano del dolor crónico, complican más las respuestas del cuerpo, ya que biológicamente la depresión y el estrés y la ansiedad puedan provocar que nuestro organismo no tenga la capacidad de disminuir y controlar las molestias que generaría el dolor, además de que se inhiben ciertas segregaciones de dopamina, por ejemplo, que pueden ayudar a la analgesia o a tener este estado emocional de placentería. Oye, entonces reiteremos, y es importante lo de la multidisciplina que ya nos comentaste en algún momento de la entrevista anterior. ¿Quién es o cómo podría estar conformado un equipo que atienda adecuadamente, de forma integral, estas afecciones? Claro que sí. Puede ser muy diverso dependiendo de qué tantas afectaciones tenga el paciente. Cuando ya hablamos que se involucra la parte psicoafectiva, pues es importante también un apoyo psicológico. Está el fisioterapeuta, está el médico de cabecera que puede dar el seguimiento, pero si se tiene, por ejemplo, una afectación ya a nivel radicular o neurológico y se requiere una intervención quirúrgica, pues tal vez también estaríamos hablando del cirujano. Oye, y considerando pues esto de la importancia de atenderlo a tiempo para evitar complicaciones, lo hemos repetido ya bastantes veces durante estos minutos a largo plazo, ¿podemos considerar que las afectaciones lumbares son enfermedades discapacitantes? Sí, así es. Hay diferentes intensidades de discapacidad. En este caso, las lumbalgias pueden llegar a generar una incapacidad permanente, y muchas de las personas que llegan a generar esta incapacidad permanente, pues se tienen que dar de baja en el trabajo, ¿no? Entonces, complica de repente tener un nuevo trabajo, y esto también lleva a un ciclo de depresión, pues porque no se puede realizar cualquier trabajo como habitualmente se hacía. Entonces, sí es muy importante que se pueda atender a tiempo, porque el atenderse a tiempo va a determinar que no tengas menos complicaciones a futuro. Y está directamente relacionado con el ausentismo laboral también, que tiene distintas implicaciones a nivel social. ¿Cómo entender este tema desde el punto de vista de la salud pública? Adriana. Así es. Hablábamos que cerca del 10 al 15% de las inasistencias o de las bajas laborales que se dan, pues son precisamente por este problema. Entonces vemos que es un gran porcentaje realmente, incluso hay un gran porcentaje que no está contabilizado. Esto se debe a los tipos de trabajo. ¿Porque no se atienden adecuadamente? ¿Porque no están identificados como enfermos? Porque no se identifican como tal, exactamente. Okay. Muchas veces es tan complejo el cuadro doloroso que puede presentarse que no se puede identificar como tal. Entonces, a veces hay bajas laborales que no entran dentro de este apartado. Oye, y esta falta de identificación me lleva directamente a preguntarte por esta cultura de la prevención, que no es una constante, digamos, no es una realidad masiva en nuestro país. ¿Cómo trabajar desde estos temas en un asunto que resulta tan complicado y que puede tener repercusiones en muy distintos niveles, no solamente en la salud, sino en lo emocional, sino a nivel social, a nivel económico? Sí, como bien comentas, es un problema de salud bastante importante, y no nada más en nuestro país, a nivel mundial. Y ha sido un problema de salud de difícil manejo por todo lo que conlleva, por todas las causas tan diversas que tiene.
Sin embargo, tal vez de las recomendaciones que se han seguido de manera protocolaria en todos los países, pues es la actividad física. El hecho de que las personas sean sanas o que tengan mayor actividad física, pues va a implicar que sean individuos más sanos. Y el estado de salud general va a repercutir en la incidencia o no de este tipo de padecimientos. Entonces, pues la recomendación siempre será el mantenernos activos. Y la recomendación es siempre lograr la prevención. Adriana, nos quedan pocos minutos para terminar esta entrevista y me gustaría que desde tu experiencia nos hablaras a manera de conclusión de precisamente de tener una buena relación entre lumbalgia y estilo de vida y hábitos, porque pues si bien nos has platicado de este escenario que puede ser poco positivo y complicado, existen muchas alternativas para evitarlo. Así es. De primera instancia, decíamos el retomar regularmente el ejercicio, el evitar posturas mantenidas que sean inadecuadas, el no pasar demasiado tiempo sentados, darnos tiempos de descanso entre el horario laboral, el optimizar el horario laboral. Muchas veces el contar con un espacio adaptado, con una buena iluminación, en donde no hayan contaminaciones sonoras, que sea privado, que nos permita concentrarnos, va a hacer que seamos más productivos y disminuyan el tiempo en el que permanecemos en el computador. Entonces, de alguna manera, indirectamente, esto va a favorecer también que permanezcamos tanto tiempo sedentarios. Y también procurar hacer actividades de ocio que impliquen movimiento, que no sean pasivas, como el estar en las redes sociales o estar jugando videojuegos o ver la televisión. Entonces, buscar actividades que sean un poquito más activas para poder evitar precisamente este sedentarismo. El cambio de hábitos, como el tener una buena alimentación para evitar la obesidad, pues también es muy importante para poder prevenir que vayamos a padecer lumbalgia. Y son consejos que no solamente debemos aplicar en tiempos de pandemia, donde por la situación pues estamos mucho más tiempo conectados a la pantalla por cualquier razón que ésta sea, sino que son hábitos que debemos implementar en nuestra vida diaria porque obtenemos un beneficio no solamente a nivel físico, sino emocional y como decíamos, pues puede tener un alcance a nivel familiar y por supuesto a la comunidad y a nivel de país. Y me parece importante esto para terminar, Adriana, porque también desde distintas perspectivas y desde otras disciplinas durante los últimos programas, al menos aquí en la UNAM Responde, hemos hablado de la importancia que tienen estos efectos, de las acciones que podemos tener, digamos, a nivel muy pequeño, a nivel individual y del impacto que pueden tener a nivel global. Así es que muchísimas gracias por estos minutos, por estos consejos. Hay mucho que debemos hacer o que podemos hacer antes de llegar y de vivir estos escenarios que pueden resultar un poquito complicados. Muchas gracias, maestra Adriana del Carmen Echevarría, académica, docente de la licenciatura en fisioterapia de la ENES León y responsable del área de fisioterapia geriátrica de la misma licenciatura. Muchas gracias y buenas tardes, Adriana. Mucho gusto. Muchas gracias a ti, Rosa. Saludos a tu auditorio. Pues muchas gracias y precisamente seguimos hablando sobre la importancia no solamente de hacer ejercicio, sino de alimentarnos sanamente. Y está aquí como todos los martes Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Hablemos de este tema súper importante debido a que es octubre. Este mes es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y me gustaría enfocarme en unos puntos muy importantes. Cabe mencionar que el cáncer de mama en México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres y esto es debido a un retraso en el inicio de tratamiento y por la tardanza en la búsqueda de atención médica. Y esto es a que no hay cultura de prevención y autoexploración. Los factores relacionados con esta enfermedad son factores hereditarios o antecedentes familiares de cáncer de mama, factores reproductivos y estilo de vida. Y en este me quiero enfocar. ¿Por qué? Porque la obesidad es el mayor riesgo para padecer cáncer de mama. Y esto tiene que ver con hábitos tanto de sedentarismo como de calidad de alimentos. Si en tu familia ya hay un antecedente de cáncer y sobre todo de cáncer de mama, es importante que mantengas un peso adecuado y lleves una dieta rica, ya sea en frutas, en verduras, sobre todo de las frutas, cuidar las porciones que nos correspondan, un buen consumo de fibra, bajarle a productos industrializados, harinas refinadas,
bebidas con alto contenido de azúcar y evitar preparaciones fritas, empanizadas o capeadas y mantenerse activos, ya sea desde salir a caminar, moverse en casa o hasta realizar una rutina de ejercicio. El cáncer de mama se puede prevenir y detectar a tiempo. Autoexplórate y realiza tus mastografías regularmente. Visita a tu médico o a tu nutrólogo de confianza. Hasta aquí estos consejos para cuidar nuestra salud y recordemos las nuevas 3 tareas para evitar contagios que maneja, por ejemplo, la comisión de nuestra universidad, que son las 3 Cs, que es evitar lugares concurridos, evitar lugares cerrados y evitar la cercanía. Son estas medidas que podemos implementar todos y cada uno de nosotros para evitar los contagios y para evitar para evitar o disminuir esta nueva ola de contagios que se avecina en nuestro país y que ya se está viviendo en distintas ciudades, en distintos países, por ejemplo, de Europa. Y con estas recomendaciones los invitamos a que nos sigan escribiendo. Tenemos a su disposición las redes sociales, nuestros números de WhatsApp que ya conocen. Y recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.